todos, por si no me conocen, mi nombre es Regina Salazar del podcast de Improvisando Adolescencia. ¿Has escuchado hablar del TCA, el trastorno de conducta alimentaria? No. ¿Cómo? ¿En una sociedad donde se ve más normal el no comer que comer? Pues escucha bien. ¿Sabías que la mayoría de las personas que tienen TCA están en un peso promedio y no como pensamos? Que quienes lo sufren están muy delgados o muy gorditos y que la delgadez no es sinónimo de salud. Además de que en la mayoría de los casos, este trastorno se desarrolla en la adolescencia. El TCA nos puede llegar a robar la mejor etapa de nuestras vidas. No lo permitas. Y para hablar de este tema el día de hoy, la especialista del trastorno de conducta alimentaria, Débora Mesa, está con nosotros. En un mundo tan lleno de ruido para los adolescentes, este es un lugar para compartir, conectar y sentirnos mucho más cerca. Bienvenidos a Improvisando Adolescencia. Gracias a ti, adolescente, que me mandaste ese correo. Por ustedes estoy aquí para darnos voz, para expresarnos y resolver todas esas dudas que tenemos acerca de esta etapa y encontrar esa frase que nos motive para ser mejores personas. Por ejemplo, los sueños del futuro se trabajan en el presente. Así que recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les notifique cuando se suba un nuevo episodio. Y ya sabes que nunca puedes saber cuándo vas a encontrar esa frase que te va a motivar a ti. Así que no lo dudes y ven a formar parte de esta comunidad. Este no es solo un podcast, es un lugar seguro para todos nosotros. Por eso, antes de comenzar este episodio, les recuerdo que como Débora, todos nuestros invitados compartirán su experiencia, conocimiento e ideas sin la finalidad de educar. Haremos charlas de confianza como entre amigos, sin juzgar a nadie y respetando las ideas de todos. Este podcast siempre buscará que su contenido sea sano y atractivo de escuchar. Lo que aprendan o tomen para sus vidas será responsabilidad y éxito de todos ustedes. Mi especialidad es ser adolescente igual que ustedes y los invito a que conmigo improvisemos juntos nuestra adolescencia. Ahora sí, con nosotros está Débora, psicóloga clínica y psicoterapeuta, especialista en trastorno de conducta alimentaria. Bienvenida, Débora. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Ya lo he dicho en otras ocasiones que realmente es complicado confiar en adolescentes para este tipo de proyectos como que de repente se ven tan serios, ¿no? Y pues agradezco mucho tu aportación a este proyecto tan importante pues para esta etapa, para todos y para mí. No sé, algo que quieras decir. Me parece lindísimo tu proyecto. A mí me encanta trabajar con adolescentes. El 70% de mi consulta es adolescentes. Tengo muchísimos años dedicándome a esta población y lo disfruto muchísimo. Entonces, estar aquí contigo, poder de alguna manera educar y mandar este mensaje y aportar un poquito y que tú tengas esta edad me parece encantador. Está increíble para mí. Muchísimas gracias nuevamente pues por estar aquí, ¿no? Y yo creo que siempre iniciamos fuerte, ¿no? Pero Débora, creo que lo primero que tenemos que saber es qué es el trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Y por qué esto pues está siendo un gran problema a nivel global en los adolescentes hoy en día. Así es. Mira, es un problema de salud mental serio. Es la causa número 2 de muerte en enfermedades psiquiátricas y durante muchísimo tiempo fue la número 1. Ok. Y solo fue desplazada recientemente por el consumo de opioides. Entonces, es realmente una enfermedad muy seria. Tiene una tasa de mortalidad por arriba de la depresión, de la ansiedad, de la esquizofrenia, de cualquier otra enfermedad mental. Y por eso es muy importante abordarla. Y entre más temprano la abordemos, de verdad que más éxito tenemos en la resolución o en la sanación de la enfermedad. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales biológicamente determinadas, que ahorita te explico un poquito qué es eso, y que se manifiestan en conductas, actitudes, sentimientos, pensamientos disfuncionales alrededor del cuerpo, de la comida, la relación con la comida, con el ejercicio, y que afectan todas las áreas de la vida de la persona, individual, psicológico, emocional, social, escolar, familiar, afectan todas las áreas.
tienen componentes biológicos, quiere decir que hay una parte física determinante de la enfermedad, componentes genéticos, tenemos una predisposición genética a la enfermedad, además de emocionales y psicológicos y por supuesto determinantes sociales, que al ratito seguro entraremos ahí. Sí, claro que sí. Oye, incluso con esto que estás diciendo que afecta a varias áreas, ¿qué tipos de trastornos de conducta alimenticia hay? Mira, hay muchos, pero los principales, te voy a decir, son anorexia, luego anorexia atípica, que este es muy importante, trastorno por atracón y bulimia. Okay. La anorexia atípica, ¿y por qué te digo que es muy importante? Es porque solo el 6% de las chavitas o de las personas o de las mujeres u hombres que padecen anorexia están en bajo peso. Como que mucha gente tiene la idea de que una persona con anorexia es extremadamente delgada. Y sí, en algunos casos en la presentación clásica de la anorexia, pero tú puedes tener una niña o un joven con anorexia que no esté bajo de peso. Y a esa se le llama anorexia típica. Y es complicada porque como la persona no cabe en ese estereotipo de lo que consideramos que es la enfermedad, como que muchas veces se minimiza, como que no piensas que la persona esté tan mal y sí está muy mal. Sí. Esa es la anorexia típica. Es como muy invisible, ¿no? Por así decirlo. Se invisibiliza, sobre todo en una cultura que tiene tan normalizadas las conductas de dieta. Claro, y es que, por ejemplo, hablamos de los trastornos de conducta alimentaria. Yo salí a un centro comercial a preguntarle, pues, a personas de mi edad. Entonces, todos, incluso yo también antes de investigar, pues me decían, es que, ¿sabes qué? Les decía yo, ¿cómo te los imaginas, no? ¿Cómo te imaginas a una persona de trastorno? Y te los imaginas como en estos dos extremos. Exacto. O muy delgados los quieres ver en los huesos, o pues muy gorditos, ¿no? Cuando, pues, obviamente ya me estás diciendo que puede ser una chava de mi edad, así, de mi mismo cuerpo, y pasa totalmente desapercibido, y creo que eso es como lo más peligroso. Eso es muy peligroso porque no se detecta de manera temprana y porque no se le da la seriedad que amerita. Y entonces la persona puede cursar con la enfermedad muchísimo tiempo porque como no tiene estos cuerpos que tú estás nombrando como en los extremos, pues ni los familiares ni la misma persona piensan que realmente están ante un problema serio de salud. Y es que creo que este es como el punto que toman como, o la señal, ¿no? Que toman muchos papás o muchos maestros incluso también como para decir de que, bueno, está sucediendo este problema, pero cuando no lo hay, ¿tú qué crees que sea como este parteaguas de decir, bueno, estas son las alertas que debemos de tener, esto es como nos podemos dar cuenta que estamos iniciando? Así es. Algo que yo investigué incluso es que cuando iniciamos nosotros, que ojo, mucho ojo, tanto papás como adolescentes, que cuando iniciamos nosotros con un trastorno de conducta alimentaria se da originado porque iniciamos con una dieta. Entonces, quisiera saber si esto es correcto y qué otras alertas podemos notar. Así es. Mira, esto que estás diciendo, Regina, es súper importante. Yo, de por sí, de verdad, soy antidietas, pero cuando se trata de la población adolescente, no las hagan. Es un verdadero problema y las puede llevar a un lugar muy complicado en términos de salud física y mental, que cuando ustedes empezaron a hacer la dieta, ni se hubieran imaginado que se iba a crear esta complicación. O sea, yo algo que les digo a la población con la que trabajo, a mis chavitas, es, nadie se enferma por gusto. Exacto. O sea, nadie despierta un día y dice, ¿qué haré? Voy a desarrollar anorexia. Nadie. Todo empieza, tristemente, como una intención de sentirte mejor contigo mismo. Sí. De verdad te puedo decir que aquí sí, el 100% de la población empezaron buscando sentirse mejor consigo mismas. Nadie empezó el primer camino de esa primera dieta buscando o pensando que eso la iba a llevar a una enfermedad. Claro. ¿Por qué? Porque las dietas ponen al organismo en algo que llamamos déficit de energía negativo. Quiere decir que tú empiezas para vivir, para funcionar en tu metabolismo basal, a consumir mayor energía de la que estás ingresando a través de tus alimentos. Eso pone a tu organismo en un déficit. Pero en cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria, es ese déficit el que dispara la genética predisponente, la serie de genes predisponentes para la enfermedad. Entonces, si bien no todas las dietas, no todas las personas que hacen dieta desarrollan un trastorno de alimentación, todas las personas que tienen un trastorno de alimentación empezaron con un déficit de energía negativo. Y la mayor parte de las veces ese déficit viene de una dieta restrictiva. Te digo la mayor parte porque hay gente que se enferma, que es por una enfermedad.
Ajá, y ahí claro. se les bota el gen. No es que hubieran hecho propositivamente una dieta, es que hubo otra condicionante de salud que dio lugar a ese estado para el organismo, ¿no? Claro. Y es que incluso es como un poquito a lo que iba al decir, como que muchas veces ponemos de excusa el adelgazar por salud, ¿no? Es porque me quiero sentir bien conmigo misma, es porque yo quiero estar saludable, ¿no? Pero pues resulta que, mira, no sé si te ha pasado, tú llegas al espejo y te ves increíble, ¿no? Dices, yo hoy estoy espectacular, estoy perfecta. Ok, salgo a la calle y, ¿no? Empiezo como, bueno, empiezo a verme ya no tan espléndida como me veía antes. ¿Por qué? Pues porque pues nos podemos comparar, ¿no? Con los cuerpos de las personas que están a nuestro alrededor, Sí. porque pues por cualquier tipo de cosa, incluso por llegar a comer algo, o muy típico, el salir, ay, se te ve más pancita, ¿no? Claro. Ay, como que ya estás más delgada, te enfermaste. Como comentarios tan sencillos que sin darnos cuenta afectan tanto, y es ahí donde nos cae el 20 de decir, no es cierto que lo hacemos por nosotros, ¿no? Realmente llega a ser un premio social el llegar a que te digan, qué hermosa te ves, ¿no? Así, cinturita, flaquita, bonita. Y que muchas veces el término de gordo, de una persona gorda, pues la llegamos a utilizar como algo despectivo. Sí, sí. Y lo vemos muy despectivo. Cuando vamos a quitarnos ahorita, porque yo creo que muchas veces voy a utilizar esa palabra, no lo estamos haciendo aquí en tono despectivo, para nada. Y incluso yo buscando en internet, así por sí solo, salían muchas cosas que yo decía nada que ver. Entonces te das cuenta que todo viene desde lo cultural. Así es. O sea, mucha responsabilidad tiene la sociedad Así es. por lo que está sucediendo hoy día. Así es. Pero ¿qué tenemos que cambiar? Mira, los trastornos tienen diferentes áreas, o sea, son enfermedades muy complejas porque hay diferentes áreas que los influyen, ¿no? Hace ratito decíamos lo genético, hay un predisponente genético, hay una serie de genes que nos predisponen, hay factores psicológicos que tienen que ver con la personalidad, con el estilo de personalidad. Luego hay factores familiares que tienen que ver con la cultura familiar o con el estilo de relación que has tenido con tus papás, como eso le compete al ámbito de lo familiar. Luego a lo mejor también en lo psicológico hay aspectos como experiencias traumáticas que la persona haya vivido. Y luego el siguiente condicionante importante que tenemos es lo que estás mencionando, lo social. Para mí lo social es como un gran paraguas, donde debajo de ese paraguas se dan todos estos otros elementos. Tienes toda la razón. Uno de los componentes más importantes relacionados con el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria es la presión social por la delgadez. Vivimos en una sociedad gordofóbica, Sí. donde, como bien dices, se ha usado la palabra gordo como si fuera un insulto. Entonces es un adjetivo calificativo que describe la característica de alguien, ¿no? O de un animal, o de un objeto, de una persona. No deberíamos de usar esa palabra como si fuera algo más que una descripción, ¿sí? Exacto. Pero tiene que ver con esta cultura gordofóbica que además pues nos hace estar socialmente obsesionados con la belleza, con el aspecto físico, y en estos tiempos esa obsesión la hemos relacionado con la delgadez. Exacto. Porque si tú revisas literatura histórica o revisas el desarrollo del arte, es que hace 100 años, 80 años, 200 años, los cuerpos de las mujeres eran apreciados de manera diferente. O sea, los criterios estéticos cambian. Incluso nos podemos dar cuenta en las estatuas, ¿no? Que se hacían anteriormente, las mujeres con pancita, pues con grasita, ¿sabes? Claro. Y era como el estereotipo de cuerpo como perfecto. Así es, así es. Incluso, por ejemplo, hay épocas antiguas donde si la mujer era muy robusta, el hombre era muy orgulloso porque quería decir que él era rico, porque tenía suficiente dinero como para alimentar a su mujer. Ok. Entonces, a mí se me hace durísimo pensar que tenemos una generación de niñas sintiendo que sus cuerpos no son suficientes a razón de criterios estéticos culturales que van cambiando con el tiempo. Sí. Si tú buscas yo tengo por ahí, o sea, tengo mucho material, pero tengo unos anuncios que me encantan de los años 40, donde el producto que están vendiendo es para subir de peso. Y casi que la descripción dice, no seas una flacucha con la que nadie quiere salir. Ok. Atrae más hombres, gana unos kilos.
Y el anuncio es para tener más curvas, porque ahí se da por entendido que si tú estás así de flaca, no le vas a gustar a los hombres. Y son Ok. anuncios de los años 40, los años 50. Entonces, como que una cosa muy importante a ver es que no podemos sentirnos tan influidas o tan amedrentadas Ajá. por criterios estéticos que van cambiando a lo largo del tiempo. Sí, total, y es que imagínate, o sea, aquí tengo lo correcto, ¿no? Que dice que las estadísticas dicen que uno de 4 adolescentes, pues hacen dietas, perdón, tienden pues tener trastornos de conducta alimentaria. Así es. Y es que, así como lo mencionas, Débora, creo que lo primero pues, que tenemos que pensar, ¿no? Nosotros como adolescentes, es si realmente vale la pena. Porque incluso preguntando a los chicos que me encontré, pues, pues sí, Ujú. en las tiendas, ¿no? En un lugar público, me doy cuenta que también hombres. O sea, yo les preguntaba, ¿has hecho una dieta, pues, para sentirte más delgado por presión social? Y muchos hombres me dijeron que sí. Sí. Y anteriormente se pensaba, perdón, que este era un problema solamente de mujeres o de chicas, y ahorita nos estamos dando cuenta que no es cierto, que ya también hay muchos hombres que tienden a querer caer en este estereotipo del cuerpo perfecto. Sí, O sea, esto va aumentando cada vez más. sí, sí. De todas formas, la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres. Actualmente estamos pensando de 10 a 1. Ajá, o sea, Ajá. de 10 personas, 9 son mujeres, 1 es hombre. Pero yo creo que es una aclaración muy importante porque como si hay un cierto estereotipo de género, entonces pudiéramos pensar que hay hombres que no están afectados por la enfermedad y a lo mejor son subdiagnosticados porque como no pensamos que ellos también puedan padecer un TCA, pues Exacto. como que se nos van por un ladito y nadie los detecta, ¿no? Ujú. Entonces sí es cierto, es una enfermedad que no distingue si eres hombre, si eres mujer, ¿no? O sea, te va a dar igual, sí. Sí, claro. Ajá. Y incluso también nos pasa con algo que comentaste que quería retomar, ¿no? Ujú. También nos pasa el pensar el creer que si el adolescente tiene depresión o ansiedad, ¿no? Ujú. Junto con el TCA, Ujú. es que solamente necesitamos quitar la depresión y ansiedad para que se le quite el trastorno de conducta Sí, alimentaria, ¿no? así es. Pero yo creo que no consideramos que tal vez la depresión y la ansiedad son los síntomas del trastorno de conducta alimentaria. Así es. ¿Cómo lo abordamos? O sea, tengo entendido pues que es un ciclo, no comes bien, no te sientes bien, no piensas bien, o sea, no tener una alimentación pues claro que te va a pegar y te va a afectar en cuanto a lo emocional, ¿no? Pero Así es. ¿qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Cómo lo abordamos? Así es. Fíjate, estás haciendo una precisión muy importante. Ajá. Porque este círculo del que estás hablando es verdaderamente cierto. Hay un momento cuando el trastorno ya está instalado, donde es muy difícil discriminar cuáles de esos síntomas, como la ansiedad o la depresión o la obsesividad o la rigidez, le pertenecen a la persona por su propio Ujú. carácter, por su propio temperamento, y cuáles son manifestaciones de la inanición en sí. Un cerebro desnutrido no piensa bien. Un cerebro que no tiene suficiente nutrientes se hace rígido, inflexible, obsesivo, perfeccionista, hay depresión, hay ansiedad. Y todas esas cosas no son previas al TCA, son producto del TCA. ¿Por qué? Exacto. Porque estás en estado de inanición y tu organismo está sufriendo. Entonces, eso no quiere decir que no haya personas que hubieran tenido depresión o ansiedad antes de que se disparara el trastorno. Es más, hay algunas personas que la depresión o la ansiedad las lleva a el desarrollo del trastorno. Entonces, se Ujú. da en los dos sentidos y tenemos que con cada persona investigar qué va primero. Ah, ok. Pero cuando ya está instalado el trastorno, sí o sí lo primero que tenemos que hacer es la renutrición. Esa es Ok. la fase número 1. O sea, si tú, lo primero que tienes que hacer de verdad es acompañarte de un profesional de salud, psicólogo, nutriólogo o en ideal el conjunto, el equipo de estos dos profesionistas, Ujú. que te ayuden a volver a comer. Porque si tú no vuelves a comer, la rehabilitación psicológica va a ser muy difícil, porque Ok. tu mente está muy deteriorada por la falta de nutrientes. Entonces, lo primero es tener una renutrición adecuada, volver a comer. Y a partir de ahí iremos desenvolviendo todos los demás aspectos que forman parte de la enfermedad. Pero si tú no abordas la alimentación primero y solo Ujú. quieres tratar la depresión o la ansiedad, puede que no te caigan los 20, que no puedas hacer los movimientos o que tu salud esté en un franco deterioro o detrimento, Ujú. incluso peligroso,
mientras se supone que vas a mejorar lo suficiente para comer. Es al revés. Lo primero es ver cómo le vamos a hacer Ujú. para apoyarte a que puedas comer y a que puedas comer de manera estructurada, predecible y suficiente. Ok, y es que, o sea, si yo me pongo a pensar, si ya tenemos datos que sustentan, ¿no? Que los TCA son un problema que se sigue implementando y que le está robando la vida, como tú lo Ujú. decías, y la calidad de vida a muchísimos adolescentes. ¿Por qué no vemos como suficientes campañas de Ya sé, prevención? ¿Por qué no las hay? ya sé, ya sé. Es que, mira, esto de las campañas de prevención es complicado, ¿eh? Yo creo que lo que realmente tenemos que hacer es abocar por la diversidad corporal. O sea, lo que realmente tenemos que hacer es ir en contra de la gordofobia y de esos estereotipos sociales de belleza que nos hacen estar obsesionados con cierto tipo de cuerpo. Solo el 3% de la población mundial, fíjate nomás esto, solo el 3% tiene naturalmente el cuerpo tan delgado como los estereotipos sociales. ¿Qué quiere decir? Que el 97% de las personas, el resto que quedamos, para esos estereotipos sociales no somos adecuados o no somos suficientes. O sea, lo que realmente tiene que suceder es un cambio en la cultura, que de verdad lo que nosotros podemos hacer en nuestros pequeños círculos es no al fat talk, o sea, no estar hablando de los cuerpos, que si tú subiste, que si bajaste, que cuánto comiste, que, o sea, realmente tratar de eliminar de nuestras conversaciones cotidianas los temas que giran alrededor de la alimentación y del cuerpo, sobre Ujú. todo como de priorizar cierto tipo de estereotipos sociales, ¿no? O sea, para mí, entre más aboguemos por un cambio en la cultura, más vamos a crear ambientes sanos que permiten que cada adolescente se guste y se acepte a sí mismo con el tipo de cuerpo que tiene. Ok, y es que como tú ya nos comentaste, pues que este problema es, en su mayoría, pues tiene su origen social, Ujú, ¿no? Y cultural. Pues creo que en la sociedad, pues obviamente volvemos a lo mismo, pues tenemos una responsabilidad ujú. grandísima. Así es. Pero pues, ¿qué es? Yo quiero saber también, para que no sea como que todo tan negativo, ¿qué estamos empezando a hacer bien? Ujú, Pero también cuáles son como las áreas de oportunidad para la ujú. sociedad. Cómo deberían incluso pues tocarse también las campañas, ¿no? Ahorita que se está utilizando mucho en muchas redes sociales, yo creo que Ujú. no vendría nada mal como que una cierta campaña para que los adolescentes también lo puedan ver. Ay, ya sé, ya sé. Mira, yo creo que hay ciertas cuentas, tú lo has de saber mejor que yo, ¿no? Ujú. Porque ahora hay muchos estudios que se hacen con respecto a cuál es la influencia de las redes sociales en la autoestima y la imagen corporal de las personas, ¿no? Y han descubierto que las personas que siguen contenido tóxico, ¿qué quiere decir? Que son modelos irreales de belleza o que son cuentas con que la persona se compara todo el tiempo. Tú hace ratito Ujú. hablabas de la comparación y la comparación es el destructor de la autoestima, ¿no? Sí. Entonces, si tú sigues ese tipo de cuentas, vas a estar afectando tu salud mental. Pero también si empiezas a buscar cierto tipo de cuentas que abogan por la diversidad corporal o imágenes realistas de la belleza, Ujú. esas cuentas te empoderan. Sí, Ajá, te porque te motivan. hacen te motivan y te empoderan y te hacen saber que hay lugar para ti en el mundo. Porque lo peor de esas otras cuentas tan estereotipadas es que las niñas que no tienen esos cuerpos o los chavos que no tienen esos cuerpos se sienten inadecuados o insuficientes. Sí. Y cuando tú sigues una cuenta de una persona que tiene un cuerpo real, que no se está superproduciendo todo el tiempo para mostrarse, que se muestra así como es, te hace sentir que tú también estás bien, que hay lugar para ti. Ujú. Que tú también te ves bien y tienes derecho a existir así como eres, ¿no? Entonces Ajá. creo que vale mucho la pena hacer una revisión de nuestras redes sociales Sí. y ver qué tipo de contenido estamos consumiendo y saber que ese contenido nos afecta, Sí. porque el cerebro procesa las imágenes a una velocidad sorprendente, 60 milésimas de segundo. Lo que más nos impacta son las imágenes. Y es que deja tú el saber, como que muchos ya lo sabemos, pero no lo queremos aceptar, ¿no? Así es, así es, Entonces, como realmente el aceptar que esas así es, cuentas nos están generando esa cierta inseguridad, así es, y yo creo que tan fácil, tan sencillo lo tenemos hoy en día como dejar de seguir así o es. incluso bloquear. Si Sí, te es como demasiado incómodo y te sigue apareciendo bloquear, así ya es, hay muchas opciones incluso para yo no quiero ver este tipo de así es, contenido, le picas, ya no te sale. así es, así es. Entonces, tenemos ya muchas alternativas Sí, para porque hacerlo estás hoy cuidando tu día. salud mental, ¿no? Exacto. Y porque estás diciendo algo muy, muy importante, fíjate. Aunque sepamos en teoría que esas imágenes están retocadas, photoshopeadas, que no son tan creíbles,
nuestro cerebro no necesariamente es capaz de hacer esa distinción. Ajá. Y el otro día una chavita me decía, bueno, yo sé que ese cuerpo no es real, pero podría hacerlo. A lo mejor no es el de esa persona, pero sí pudiera haber alguien así. Entonces, al final, aunque tú sepas conscientemente que esa imagen es poco realista, eso no quita que te afecte y que te compares con ella. Sí. Entonces, yo, la verdad, opino lo que tú, Regina, yo de raíz. O sea, si esas cuentas están afectando y están en detrimento de tu salud mental y de tu autoestima, date cuenta de que de verdad eso te está afectando y quítalo de ahí. Sí. Sí, incluso yo creo que, yo creo que desde niños, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se nos debe enseñar a tener como esta relación buena con la comida y que pues nuestros padres también como que nos habitúen, ¿no? Nos habitúen a alimentarnos de una forma sana, de una forma equilibrada, pues sin tener culpa de comerme, yo qué sé, ese pedazo de pastel que me gusta y que disfruto tanto, por así decirlo, chatarra. Pero también que podamos disfrutar de esa parte de comer verduras, de esa parte de comer frutas, de esa parte de comer saludable. Yo creo como una alimentación mediterránea, ¿no? Lo que se recomienda normalmente que para nutrirte sanamente. Y que sea diversa. Ajá. Porque Sí. a mí, alguna vez una chavita me decía, pero ¿a poco las papas? Pero se refería como a unas, como papas fritas, ¿no? Ah, ok. Me decía, pero ¿a poco las papas son saludables? Y le dije, sí, para tu salud mental, lo son. Sí. Sí, porque necesitamos esa diversidad de alimentos, porque no podemos ser tan puristas, tan salutistas, Ajá. porque entonces vamos a estar en detrimento de otras áreas de nuestra persona que también son la adaptación social, porque si no vas a ir a una reunión donde van a servir papas y tú no vas a poder comer papas, porque tienes unas creencias de que ese alimento no es el más saludable. Y vas a ver a los demás comiendo y... Así es, y ahí es donde se empieza a complicar horrible, ¿sí? Y al final, aunque comas papas o galletas o... Nadie supone que tu alimentación 24/7 va a estar basada en eso, ¿sí? Exacto. Solo estamos hablando de que va a ser un equilibrio, Exacto. que te va a dar flexibilidad, suficiente nutrición a nivel físico y suficiente flexibilidad a nivel emocional y a nivel psicológico. Sí, y es que yo creo incluso que existe como que esta parte de la prohibición, ¿no? Como te lo prohíbes tanto al momento en el que ya caigas, ya no va a ser, por ejemplo, ya no va a ser una galleta, ya va a ser el paquete. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Porque aquí vamos viendo cómo se desarrolla el trastorno. Ajá. Una de las cosas que hay en el origen, como decíamos hace ratito, es la sobrevaloración de la figura, de la delgadez, de los aspectos físicos. Y entonces cuando la persona tiene esa sobrevaloración, que ahí podríamos pensar que hay una gran parte cultural, empieza a haber la restricción de alimentos en la mayoría de los casos. Y la restricción es una moneda de dos caras. De un lado está la restricción y del otro lado está la compulsión. Ok. Y es lo que tú estás diciendo, ¿sí? Cuando empiezas con una idea de restricción, yo no voy a comer galletas. Cuando bajas tantito la guardia, y es normal que bajes la guardia porque es normal que se te antojen las galletas, no te vas a comer una, te vas a comer el paquete completo. Y ahí es donde empieza el ciclo, porque después de comerte el paquete completo te vas a sentir culpable o angustiada o con Exacto. miedo de habértelo comido. Y entonces, siguiente conducta compensatoria, vas a querer todavía restringir más. Y entre más restrinjas, más fuerte te va a dar el atracón o la compulsión. Entonces se empieza, voy a decir así, desajustar un mecanismo alimentario que sería mucho más normal y fluido y sencillo si no estuviéramos alterándolo a partir de las ideas de restricción. Y las ideas de restricción vienen por esa obsesión con la delgadez. Y si encima metemos el factor genético, pues hay ciertas personas que son muy predisponentes a los trastornos de la conducta alimentaria y esa restricción activa esos genes y ese funcionamiento a nivel cerebral. Y es que yo creo que incluso si hablamos de adolescentes, pues realmente no reaccionamos bien a la restricción, ¿no? Y somos muy retóricos. Y pues si me lo prohíbes, pues más lo quiero. ¿Cómo funciona esta parte como mental del adolescente para este problema? Mira, la adolescencia es una etapa muy interesante y muy compleja en términos de que hay una verdadera reingeniería cerebral, ¿no? O sea, antes como que se hablaba de que no es que las hormonas, pero los estudios más recientes nos han demostrado que sí hay cambios hormonales, pero que lo que realmente produce estos cambios anímicos y toda esta crisis de identidad adolescente no tiene tanto que ver con las hormonas, tiene que ver con la reingeniería cerebral, con que hay ciertas conexiones neuronales que se rompen, se hace como una poda, como cuando el jardinero poda el pasto. La poda mental. Ajá. Y hay otras que se fortalecen
para quedar para la posteridad, ¿no? Que van a ser tus conexiones cerebrales más fuertes. La adolescencia, siendo esta etapa de reingeniería cerebral, es dentro de esa misma complejidad cuando surge un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso la adolescencia es un factor de riesgo, porque es la etapa en donde es muy fácil que esos genes predisponentes se activen. Ok. Ajá. Entonces, tenemos que ser súper cuidadosos de verdad con nuestra salud mental. Y yo diría, no andarle metiendo mano a algo que de verdad nos va a poner de pechito para que las cosas se compliquen. Sí. Y también tiene que ver con la maduración del lóbulo frontal, ¿no? Así es. Que pues es el que toma las decisiones. Exactamente. El que toma nuestras decisiones. Exactamente. Entonces, si el TCA, fíjate, una de las cosas que pasa, que informada estás. Una de las cosas que pasa es que con la falta de nutrición hay un franco deterioro de las funciones cognitivas. Entonces, digamos que esa desnutrición manda tu lóbulo prefrontal, que es el capaz de analizar y decidir y analizar las consecuencias, por la ventana. Entonces te quedas presa del sistema límbico. En el sistema límbico están las emociones. Y ahí, pues el miedo es la emoción reinante relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria. Y entonces te termina dando miedo, pánico, comer. Sí. Y si tú lo ves desde un lugar de sentido común, dices, pero a mí, ¿por qué me daría miedo comer? Es como que me diera miedo respirar. Sí. ¿No? Sí. Como que me diera miedo tomar agua. Entonces, ver que es una enfermedad que incluso hace que le tengamos miedo a algo que es una necesidad básica de supervivencia. Sí. Ajá. Entonces, pues ahí esa es la complejidad del trastorno, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nos ayudas como a los adolescentes a no tomar estas decisiones? ¿Qué tenemos que hacer o pues qué tenemos que desarrollar más que nada para poder como salir, ¿no? de este trastorno, para salir adelante? Sí, mira, esto que tú estás haciendo, Regina, está increíble, porque una de las cosas que realmente ayuda a los adolescentes es tener un propósito. Sí. O sea, que su identidad vaya más allá de criterios estéticos. Que la persona que tú sientes que eres y el proyecto de vida que tienes y las cosas que te importen sean mucho más relevantes de que cómo te imaginas que te vas a ver con ese outfit en esa fiesta. Ajá. Tienes que cuestionarte cuáles son las cosas importantes para ti, cuál es la vida que tú quieres vivir. Porque una de las cosas que pasa con los trastornos es que es normal que en la adolescencia estés en una crisis de identidad, que te preguntes tú quién eres, qué quieres, que te empieces a separar de tus papás, que empieces a formar una identidad diferente a tus papás. Y muchas veces el trastorno emerge como una semillita en ese espacio donde la identidad estaba en juego. Sí. Entonces, a veces, para algunas personas, el trastorno se convierte en esa respuesta de la identidad. ¿Quién soy? Soy una niña que tiene anorexia. ¿Quién soy? Soy una chavita que tiene bulimia. Okay. ¿Quién soy? Ajá. Entonces, en vez de que se responda a esa crisis de identidad con otro tipo de aspectos y de cosas con respecto a ti, como que empiezas a llenar ese vacío de no saber quién eres con esta obsesión alrededor del cuerpo y de la alimentación, hasta que se te convierte casi como en una identidad. Sí. Ajá. Y en la recuperación tenemos que trabajar con, oye, tú no eres esto. Tú tienes una vida que vale la pena ser vivida y necesitamos separar la enfermedad de ti y tú tienes que recordar quién eres realmente. Ajá. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es darnos cuenta que hay muchísima presión social para desarrollar cierto tipo de imagen o cierto tipo de cuerpo y como saber que estamos siendo presionadas en ese sentido y que eso no es la pregunta más importante que tenemos que responder en este momento. Y es que como en el primer episodio que yo tuve de este podcast, también lo decía, o sea, es muy importante saber no colgarte esas etiquetas, no comprártelas. Así es. Porque eres más que cualquier aspecto físico que tú tengas, ¿no? Así es. Y es que también te comparto que algunos adolescentes veían incluso pues por parte de los papás, ¿no? Que no aceptaban o no tomaban bien que las parejas de sus hijos eran como gorditas o gorditos. Entonces pues también recae mucho la presión tanto en la pareja de la que tienen los papás acá como
tanto como la pareja a la que le están diciendo como gordito, gordito y que nada más por eso no alcanzas Sí, o no eres suficiente para esta persona. sí, Entonces yo creo que eso también es como muy desmotivante sí, y pues es muy complicado, ¿no? sí, Porque sí, pues ya no está tanto en tus manos ni en las sí. manos de tu familia como mejorarlo, pero ahí como, ¿qué podríamos hacer? Decir como salir de ahí, de ese lugar o poner como límites. Mira, yo creo que esta situación que tú estás describiendo, pues nos invita a saber cómo poner límites en las conversaciones cotidianas, ¿no? O sea, incluso ahora que son las fiestas decembrinas, ¿no? He Sí. trabajado con pacientes mías de, no, es que no quiero ver a mis tíos porque no sé qué me van a decir. O sea, como incluso imaginarte que esos espacios de convivencia familiar o social que deberían de ser espacios de alegría y de encuentro, pues se convierten en una presión y en un espacio de miedo de que probablemente hay alguien que te va a hacer algún comentario con respecto a tu cuerpo y que esa persona, uno, está comentando de un cuerpo y dos, no sabe ni siquiera eso cómo te va a hacer sentir. Y Exacto. tres, se suma una narrativa social bastante tóxica, ¿no? O sea, a mí me gustaría mandarles unas camisetas que digan de los cuerpos de las personas no se habla, ¿no? Ujú. O sea, no tienes por qué hacer comentarios del cuerpo de nadie, No, ¿sí? incluso porque muchos dicen de que, ay, es que no se lo dije en mal plan, pues no sabemos cómo le va a afectar a la otra persona, aunque no lo digamos en mal plan. Así es. Y aunque no lo digas en mal plan, está igual de fregado y te voy a explicar por qué. Porque si yo te voy y te digo, ay, Regina, qué bien te ves, estás bien flaquita. Aunque yo te esté, entre comillas, haciendo un halago, te estoy condicionando a que mi aprobación lo vas a tener cuando tu cuerpo se vea de esa manera. Y en Ok, el fondo de tu mente vas a pensar, uff, más me vale quedarme así. sí, Seguro me veía fatal antes. ajá, ¿Sí? Entonces, incluso aquello que nosotros consideramos que pueden ser halagos, pueden estar en detrimento de la autoestima de la persona porque se suman a una narrativa condicionante de que la aprobación solo la vamos a tener cuando nuestro cuerpo tenga tal y tal forma, claro, ¿sí? Y a veces los comentarios no tienen que ser con respecto a tu cuerpo, ¿eh? A veces son con respecto al mío. Ay, no, es que vean, o sea, vean ya ahorita cómo estoy, subí muchísimo de peso. No estoy haciendo un comentario con respecto a ti, pero si lo hago en voz alta con respecto a mí misma, sigo sumándome a esa narrativa que condiciona que nuestros cuerpos tienen que ser de tal y cual manera. ok. Y es que también, por ejemplo, volviendo a esta parte de la familia y como de inculcar esta relación sana con Ujú. la comida, no sé si sea cultural, ¿no? Pero ¿por qué crees que la mayoría de los adolescentes somos como cero verduras, cero Mm, frutas, ¿no? Y todavía nos gana más y nos mueve todavía más y nos pasa mucho el querer y que nos llama mucho más la atención la comida chatarra, ¿no? El que está como muy peleado. ¿Qué crees que se debería cambiar? Porque pues no llega a ser tan atractivo el comer saludable, ujú, ¿no? ujú. Y nos llega a ser mucho más atractivo el comer chatarra. Y yo creo que también el que nos lo dividan como, Ujú, que nos lo dividan ujú. tanto, que nos lo pongan como que tanto en extremo de lo saludable versus lo chatarra, hace como que tengamos esto más de, pues más me lo voy a comer, Ajá, ¿no? sí, Volvemos a lo sí, mismo de que los adolescentes somos sí, bien retóricos como sí, para esas cosas, ¿no? sí. Pero vendrá bien que nos lo vendan como, no sé, como algo diferente. Mira, por ahí alguna vez me encontré un post que me encantaba que decía, la única comida mala es la que roba el banco, la que te dice groserías. Y venía un sándwich así con una pistola y, ¿no? O sea, como que yo creo que esta idea de dividir a la comida en buena y mala, Ajá, como que realmente nos hace mucho daño, ¿no? sí. Si alguna vez entrevistas en tu programa a algunas de las nutriólogas que trabajan con trastornos, pues ellas te van a poder hablar mucho más de este equilibrio nutricional. Yo lo que veo en psicoterapia, como en lo que pasa con mis pacientes, es que la salud está relacionada con la diversidad corporal y la flexibilidad, con que puedas comer de todo, ¿sí? Ujú. Va a haber cosas que no te gusten, o sea, a lo mejor alguien dice, oh, odio las colecitas de Bruselas, y está bien, Ajá. ajá, pero a lo mejor te encanta el brócoli y te encantan los pepinos, ¿sí? O sea, yo lo que creo y lo que veo que es la salud es tener diversidad corporal y podernos adaptar con flexibilidad a lo que está disponible para nosotros. Ajá. Si tú vas a una reunión y con tus amigos lo que hay es que pidieron pizzas, pues te comes la pizza. Y si Sí. algún día hacen viaje a carretera en tu familia y no hay un lugar para pararse a comer y
Lo que pueden encontrar disponible, están todos muertos de hambre, es un lonchibón, pues te comes un lonchibón. Ajá. Ajá. Pero al día siguiente, cuando llegues a casa de tu abuelita, seguro que te va a servir una sopa de verduras. Entonces, yo creo que esa flexibilidad y esa diversidad corporal realmente es lo que nos da la salud. Sí, Alimentaria, perdón. sí. Yo creo que el que nos enseñen, pues que pues es comida y ya, ¿no? Pues es comida y ya. La comida es comida, ¿no? Idealmente siento hambre, porque también los trastornos muchas veces alteran nuestra capacidad de sentir hambre y saciedad. También por eso son tan peligrosos, porque cuando empezamos a hacer una dieta restrictiva, empezamos a comer con criterios externos a nuestro cuerpo. Entonces tú puedes estar muerto de hambre, pero no te vas a querer comer nada porque estás a dieta o porque no sé qué, ¿sí? Cuando empiezas a hacer esas cosas, te empiezas a desconectar de tus señales de hambre y saciedad. Y esa desconexión es muy peligrosa porque al final del día ya no sabes ni qué comer ni a qué hora comer. O sea, yo he tenido chavitas que me dicen, es que ya no sé qué comer, o sea, ahora sí ya me perdí. Porque has metido tanto mano en un mecanismo fisiológico que sería natural que ya no sabes ni cómo responder a él. Para mí necesitamos trabajar en regresar al cuerpo, a que puedas sentir tu hambre, a que puedas sentir tu saciedad y dentro de esa hambre ver con la disponibilidad de alimentos que tienes en ese momento qué es lo que mejor lo satisface. La comida es comida. Y cuando una persona realmente puede tratar la comida como comida, esa es la salud. Porque tú te sientas, comes, lo disfrutas, te gusta más, te gusta menos, das las gracias, te paras de la comida y te vas a otra cosa. Ajá. Lo que pasa en los trastornos de la conducta alimentaria es que nunca piensas en otra cosa. Estás todo el día, duro y dale, pensando lo que te comiste, lo que te vas a comer, cuánto te vas a comer, qué fue lo que te comiste, si te... Ajá. Y ese es un sufrimiento mental horrible, ¿no? Hace rato que decías, ¿cómo no tomar este tipo de decisiones? Es que yo creo que también es saber que cuando te vas por ese camino, tú no sabes cómo tu organismo va a reaccionar o cómo va a reaccionar tu cerebro. Sí. Y si desarrollas un trastorno de la conducta alimentaria, ese sufrimiento mental, esa manera de estar pensando todo el tiempo alrededor de la comida, de verdad es desgastante y es horrible. Sí. Mi mejor recomendación es ni se vayan por ahí. Sí, y es que tal cual. Pero yo quisiera saber incluso cómo afectan los trastornos de conducta alimentaria al desarrollo emocional y social de los adolescentes, ¿no? Afecta muchísimo, Regina, porque hay una cosa que pasa y es aislamiento. Cuando una persona desarrolla un TCA, se empieza a aislar. Y lo más importante para el adolescente es socializar. Claro. Entonces, ¿qué crees que pasa? Que se pone una pausa Ujú. en el desarrollo. Dejas de enfrentar todas las tareas que tú estás enfrentando, el tomar riesgos, el exponerte, el salir con alguien, tus amigos, el desarrollo de tu personalidad social, el desarrollo de tus intereses. Todas esas tareas que son propias de la adolescencia pasan a un segundo plano porque lo que está en el primer plano es lo que vas a comer, lo que no vas a comer y eso qué efectos tiene en tu cuerpo. Y al quedarte clavado en esta obsesión, el resto de las cosas que tienes que estar viviendo ni siquiera figuran. No están ahí, no te haces consciente de ellas, no te das cuenta. Entonces hay personas que cuando se empiezan a recuperar me han dicho, siento que voy muy atrasada, como que se dan cuenta de que sus amigas ya salieron con el primer novio, ya se dieron el primer beso y ellas, pues no, porque en esos años donde todo el mundo estaba empezando la experimentación o la identidad, ellas estaban completamente atoradas en el trastorno. El trastorno nos aísla. Comer tiene una función social. Comemos en grupo, comemos con la familia, comemos con las amigas, comemos con los amigos. Cuando empezamos a tener estas conductas tan estereotipadas, tan disfuncionales alrededor de la comida, empezamos a priorizar el trastorno por encima de lo social. Entonces, con tal de no comer pizza, prefieres no ir. Sí. Con tal de a fuerza llegar a tu clase de pilates, prefieres no ir. Y entonces empiezas a priorizar todo lo que tiene que ver con el TCA por encima de lo social o de otras actividades que estarían en desarrollo de tu personalidad. Y es que incluso yo creo que la familia tiende mucho como a adaptarse a la enfermedad, ¿no? Así También es. que era lo que estaba viendo, el decir como que, bueno, es que a tal persona, a ella le incomoda, a ella o a él le incomoda ir a restaurantes porque siente que lo van a comer. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dejan de ir. A ella le incomoda que estén ahí sus tías porque siente que le van a decir algo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues dejan de ir, dejan de asistir como a varios lugares en vez de crear ahí mismo
ambiente sano, ¿no? Entre la familia, crear un ambiente sano para la persona y para todos, para el bienestar de todos. O sea, tendemos mucho como a hacer este tipo de cosas que realmente no ayudan. O sea, que estamos tratando de ayudar y yo sé que pues muchas veces lo hacemos como desde la ignorancia y vuelvo a lo mismo, el decir ignorancia no es malo, no es malo, es decir, no sé del tema. O sea, no sé del tema, no estoy informado y pues probablemente no me interese mucho. Y está bien, eso es ignorancia, no lo conozco, ignoro el tema. Sí. O nunca te imaginas que va a causar tales complicaciones, ¿no? O sea, estás diciendo algo muy importante y es cómo podemos ver estas señales de riesgo, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces lo que yo veo es que como vivimos en una sociedad que tiene estas obsesiones de delgadez, entonces tenemos ciertas conductas de riesgo que están normalizadas, ¿no? Ningún adolescente tendría que ponerse a dieta, porque realmente todavía estás en desarrollo y estás creciendo hasta la mitad de los 20. Ajá, y es esperable y normal que tu cuerpo cambie y gane peso. Pero entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Que como hay conductas normalizadas, entonces a lo mejor llega la hija y le dice, ma, voy a empezar a hacer ayuno, porque leí que era muy bueno. Ajá. Y entonces la mamá dice, ay, pues bueno, ok, mijita, pero ¿y qué te compro? Pues nomás me voy a desayunar yo qué sé, un jugo de apio. Bueno, pues te compro tus kilos de apio. O sea, la mamá no está pensando que eso va a estar en detrimento de la salud de la chavita, ni la misma chavita está pensando que eso puede ser riesgoso para su salud. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos sin querer a favorecer conductas de riesgo. Y al principio, como socialmente estamos entrenados con pensar que toda persona que baje de peso se ve bien, entonces empieza a haber muchos halagos y mucha retroalimentación positiva. Qué bien te ves, qué bien te ves. Y no te estás dando cuenta que en esa retroalimentación positiva te estás sumando al desarrollo de la enfermedad. Sí, sí, totalmente. Y es que incluso mencionaste mucho la genética. Tengo entendido que nuestra forma de comer, puede modificar nuestra genética y transmitir la enfermedad para 1 o 2 generaciones más por ahí. Y si esto es correcto, creo que volvemos a lo mismo, que pensar en las consecuencias que pueden generar a futuro nuestras decisiones, ¿no? Así es. Esto que estás diciendo es fascinante. Cuando hay generaciones previas que han vivido hambruna, es que es un misterio, es una locura pensar cómo es que esa información se manda por nuestros genes a las generaciones posteriores. Sí. Entonces, si mis abuelos o mis bisabuelos vivieron hambruna, que a lo mejor fuera por una situación de guerra, ponte tú, bueno, es más probable que yo tenga conductas compensatorias relacionadas con esa hambruna. Se han hecho experimentos en ratas, en personas, donde van haciendo estos análisis y se dan cuenta que esas situaciones se repiten de alguna manera, tienen efectos en las generaciones posteriores. Entonces, como dices, conocer este rango de influencia donde dices chispas, o sea, al final del día esto ni siquiera va a tener solo consecuencias en mí, va a tener consecuencias en mis hijos, en mis nietos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y yo creo que algo que deberíamos pensar, y es lo que tú mencionaste anteriormente, nosotros como adolescentes tenemos que pensar antes de tomar decisiones arriesgadas. Yo creo que algo muy motivante, con mucha motivación, es lo que tú dijiste, o sea, ¿qué es lo que soñamos, no? ¿Qué es lo que soñamos? ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida? ¿Cómo nosotros nos visualizamos? Ponle tú que en 10 años, ¿no? Y entender que para llegar a eso, pues tenemos que disfrutar del proceso. Y pues si ya no lo estamos disfrutando tanto, es ver qué tenemos que reconfigurar y qué podemos cambiar, ¿no? Para que pueda suceder esto que nosotros queremos, porque sin duda los TCA nos alejan de nuestros sueños, porque nos quedamos, como tú lo decías, nos quedamos como estancados, ¿no? En una burbuja, no nos permiten disfrutar del proceso y cuando llegamos al resultado tampoco. Entonces, ¿de qué sirve? Volvemos a lo mismo, para un adolescente lo más importante es socializar, dejamos de hacer muchas cosas que son importantes para nosotros, no disfrutamos el proceso, no disfrutamos el resultado, pero ¿cómo generamos entre nosotros los adolescentes pues esta cultura de relación sana con la comida? Así es.
Así es. Mira, yo creo, ¿no? Que entre ustedes pueden hacer grupos de cohesión muy fuertes, de verdad, con las amigas, con los amigos, como denunciar lo que es tóxico. Si alguien hace un comentario tóxico, un comentario gordofóbico, de verdad decirle, ay, ya, o sea, está súper gordofóbico, ¿no? O sea, realmente como que denunciar ese tipo de comentarios y de alguna manera ir sabiendo, eso aquí no está permitido, eso en nuestro grupo no está permitido. No vamos a caer en juzgarnos a nosotros mismos o hacernos sentir mal con nosotros mismos por esta presión social. Nuestros valores van para la diversidad corporal. Y de verdad parar el fat talk, ¿no? Parar ese tipo de comentarios que va en el detrimento de la salud mental. ¿Cómo lo pueden hacer? De verdad, haciendo consciente que eso está cañón, que está muy fuerte, que la presión en redes sociales está durísima y que todos salimos afectados, y no permitir que se dé ese tipo de plática entre ustedes. Y al mismo tiempo cultivar lo que sí los nutre. Vámonos al boliche, vámonos a lo que ustedes consideren que las hace felices, Sí. que los nutre, que los divierte, ajá. Pero como que yo creo que es esa combinación de expandir la vida que quieres vivir y al mismo tiempo tener tolerancia cero con el tipo de comentarios y de discurso que las lastima, ¿no? Yo sí veo que hay chavitas que tienen grupos de amigas súper fuertes que las motivan y las impulsan y las fortalecen. Y veo que hay chavitas que tienen grupos de amigas súper tóxicos, que las angustian, que las presionan y que pues que se suman a su enfermedad, ¿no? Cuando tú estás en un grupo donde tus amigas comen normal, nadie está diciendo, ay, pero vamos a pedir pizza, no, mejor pizza no. O sea, cuando tú estás en un grupo de amigas que comen, que se adaptan, que se ríen, que hay diversidad corporal, que tienes una amiga flaquita, flaquita, alta, alta, una chaparrita, gordita, y hay de todo tipo de cuerpos, esos grupos son más nutricios porque te hacen sentir que tú eres valiosa por la persona que eres y que hay un lugar para ti. Cuando los grupos de amigas están demasiado estereotipadas y todas tienen un solo tipo de cuerpo, es muy difícil si tu cuerpo es el diferente. Sí. Porque aunque no quieras, vas a sentir que tú estás mal. Ajá. Porque pues míralas todas ellas y cómo tú eres distinta. Ujú. Y no es que tú estés mal por ser distinta, es que tu grupo es poco diverso. Y si encima de eso, el discurso que hay adentro de ese grupo tiene que ver con las tallas y la comida, pues ¿cómo crees que te vas a sentir contigo misma al final del día cuando llegues a tu casa? Sí, obvio, ¿Sí? obvio. Entonces también como que tenemos que ir viendo cuáles son nuestros grupos de amistades y cuáles son el tipo de personas y de relaciones que realmente nos nutren y nos fortalecen en nuestra autoestima y cuáles son las amigas tóxicas que realmente nos hacen sentir mal con nosotras mismas. Sí, claro, o sea, totalmente, pero ¿cuáles serían como estas señales de alerta que debemos distinguir entre amigos, ¿no? Para saber si alguien del grupo está pasando por algún trastorno de conducta alimentaria. Mira, eso también me ha pasado mucho, como tener adolescentes que me dicen, "Ay, ¿cómo le hago? Porque siento que mi amiga tal está empezando a tener un trastorno. ¿Cómo me acerco a ella? ¿Cómo lo abordo? Le digo a ella, le digo a sus papás, ¿sí? Yo creo que hay muchas veces que los amigos se dan cuenta de esas conductas de riesgo, ¿sí? Y creo que lo primero que hay que hacer es que hay que abordar a esta persona con compasión, sin juicio, pero con mucha claridad, ¿no? O sea, como poder hablar con ella. Creo que ahí hay que hacer una discriminación. Si sientes que tu amiga va a estar como suficientemente abierta para que tú hables con ella o si lo haces a través del orientador de la escuela, por ejemplo, a través del psicólogo de la escuela, a través de tu orientador de tu salón, como que tienes que pensar, según cómo tú ves a tu amiga, si sientes que va a estar receptiva que se lo digas tú o si mejor se lo dice alguien más. Si deciden que lo mejor es que se lo digas tú, como que hay que acercarse siempre con compasión y sin juicio. ¿Por qué? Porque lo que decíamos hace ratito, nadie se enferma por gusto, ¿no? Y entonces acercarte y decirle, oye, estoy preocupada por ti, como que he visto que estás como cambiando mucho en tu manera de comer, como que no estás comiendo como comemos nosotros. O sea, como que nunca has pensado que a lo mejor estás desarrollando algún tipo de trastorno con la comida, como que no sé, ya lo hablaste con tus papás.
O sea, creo que lo primero que tendrías que hacer es como abordarlo de esa manera y ver cuál es la respuesta, porque muchas veces los amigos están ávidos de que alguien te diga algo y a lo mejor ahí sí te dice, ay, sí, es que me está dando muchísima culpa comer. Pues es que hay que hablarlo con alguien. Paso número 1, decirle a tus papás. Ajá, acercarte o si no al orientador de la escuela, pero como que no te quedes con esto, ¿no? En trastornos decimos una frase, solo tú puedes recuperarte, pero no puedes recuperarte solo. O sea, a veces cuando ya como que ya no sabes ni qué pensar, necesitas del apoyo de tus papás y de los profesionales de salud que te ayuden rápido a detectar el problema y a salir de la enfermedad. Ok, pero incluso yo me pregunto realmente qué sentido tiene, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene un cuerpo delgado? Porque pues no me garantiza la felicidad. Así es. Y es pensar, yo creo que si vale la pena tirarlo a la basura, ¿no? Solamente pues para complacer a la sociedad, ¿no? Por el cuerpo llamado perfecto, como un premio social, ¿no? Sí. Por llamarlo así, que pensándolo bien, ni aún con ese cuerpo perfecto vas a poder disfrutar tu vida, porque como decíamos anteriormente, pues por cómo se desarrolla la enfermedad, es muy complicado porque vemos que nos quedamos estancados y todos ya avanzaron. Yo creo que podemos ponernos como mucho más listos y pensar realmente qué queremos para nuestra vida Así es. y en qué nos podemos basar. Y yo creo que tú me puedes confirmar que pues, los pacientes que ya se recuperan, ninguno de ellos, vaya, tomaría esa decisión si le dieran como la oportunidad de regresar el tiempo, ¿no? Ninguno de ellos. O sea, estás diciendo algo súper valioso y muy cierto. Yo no tengo a ninguna persona que se haya recuperado que se arrepienta de haberse recuperado. Nadie, ¿eh? Nadie. O sea, todo el mundo dice, ay, qué maravilla, lo logré. Y ven atrás esos años como años de mucho sufrimiento, de mucho trabajo interno, de mucho esfuerzo para la recuperación. O sea, no conozco a nadie que se arrepienta de haberse recuperado, pero sí conozco a mucha gente que se arrepiente de haber hecho la primera dieta. Okay. Ese tipo de cuestionamientos que tú estás diciendo como, pero ¿qué pienso que me va a dar la delgadez? ¿Pero por qué pienso que eso me va a garantizar la felicidad? Y realmente todas esas niñas que están naturalmente flacas, ¿sí están súper felices? ¿Tienen todas las áreas de su vida resuelta? ¿O yo estoy proyectando mágicamente ahí en ese tipo de aspecto físico la idea de que cuando yo tuviera ese cuerpo todo estaría resuelto y yo me sentiría siempre feliz? Sí. Cuando empiezas a hacer esos cuestionamientos te das cuenta de que no. Igual la imagen corporal de una persona no depende de cómo está su cuerpo. Eso es lo que nos hacen creer, de que una persona flaca tiene buena imagen corporal, una persona gorda tiene mala imagen corporal. No es cierto. La imagen corporal está determinada por la manera en la que tú te sientes con respecto a tu cuerpo. Ajá. Ajá. Y hay momentos donde cuando tu autoestima está muy comprometida, no importa qué cuerpo tengas, no te vas a sentir bien, porque no se trata del cuerpo en sí, se trata de tus sentimientos internos hacia tu cuerpo. Ajá. Ajá. Yo he acompañado a pacientes más adultas que con tristeza ven sus fotos de más jóvenes y dicen, pero ¿por qué no me gustaba a mí misma en ese tiempo? Lo que daría ahorita por tener el cuerpo que tenía hace 10 años. Pero tristemente te puedo decir que cuando yo tenía ese cuerpo tampoco me sentía bien. Entonces quiere decir que la respuesta no es siempre buscar que tu cuerpo sea diferente. La respuesta es conocerte a ti misma y llegar a un punto en el que tú te puedas apreciar a ti misma por lo que tu cuerpo hace por ti. Ajá. Y por la expresión única que tú tienes en el mundo. Nadie más va a ser tú, nadie más. Eres la única tú que existe. Ajá. Entonces, ¿por qué querríamos estar cambiándonos tanto en vez de apreciar la belleza única que cada persona tiene? Exacto, y yo tengo muchas frases yo de vida, lo siento. Siempre digo que tengo una frase, pero tengo muchas frases que entre mis papás y yo como que utilizamos. El decir como que siempre te ves mejor de lo que te sientes. Ajá. Y eres lo que proyectas. Sí. ¿Sí? No eres tu cuerpo. Claro. Eres lo que tú proyectas, eres tú. Así es. No, no es tu cuerpo, no es tu cabello, no es tu maquillaje, eres tú. Así es. Así es. Entonces, pues, no sé, yo creo que volvemos a lo mismo, no, es que si no disfrutas el proceso, no tiene sentido como tu vida, ¿no? Claro. No tiene sentido tu vida y el TCA es no disfrutar el proceso, así que, pues, tal vez llegar a la meta no te va a resultar
tan placentero, ¿correcto? Como tú piensas. Claro, porque hay una idea, ¿no? De que cuando llegue a tener tal cuerpo, todo va a estar resuelto. ¿Y sabes qué pasa, Regina? Me ha pasado que hay personas que llegan a ese cuerpo y se sienten miserables. Y entonces hasta se sienten un poco como traicionadas, ¿no? Como, pero Ujú. se supone que cuando yo estuviera así iba a ser feliz y no, me siento más miserable que nunca. Y ahora lo único es que me da miedo comer, no puedo comer, estoy obsesionada todo el día, ¿sí? Entonces, como que creo que esta valoración realmente en un sentido amplio de la persona que tú eres y no estar obsesionada con eso, Ujú. porque tenemos que saber que incluso puedes llegar ahí, sentirte defraudada, porque ahí no está la felicidad. Sí, Ajá. sí, totalmente. Y pues Débora, al igual que todos nuestros invitados, me gustaría hacer una dinámica contigo. A ver, ok. Si tú me lo permites, Sí, a claro. ver. Me gustaría que pudieras cerrar tus ojos Ok. y visualizar a Débora, Ujú. a tu yo adolescente. Mm, Y dile algo con la sabiduría del presente que te hubiera gustado saber que pueda servirle también como consejo a todos nosotros los adolescentes. uf, qué bárbaro. Ahora sí que me tomaste en offside. Yo tuve una adolescencia muy difícil. Yo creo que por eso aprecio tanto y quiero tanto a la población adolescente. Y lo que le diría es, sigue para adelante. Esa luz al final del túnel que tú ves es verdadera. Sigue caminando porque vas a llegar a ese punto de liberación y de verdadero amor propio. No te detengas por nada. Síguele, síguele, síguele. Muchísimas gracias, Débora, pues, por compartir ese pedacito de tu vida, ¿no? Mm. Que yo sé que a veces como resulta un poquito complicado, devolvernos como al pasado, pero a veces nos sirve para ver todo lo que avanzamos también, no necesariamente es malo. Ajá. Y pues por último me gustaría saber si nos podrías compartir tus redes sociales Ajá. para que te podamos seguir y algún mensaje que quieras dejar a los adolescentes y a los papás de adolescentes también que nos Sí. quieras compartir. Es @DéboraMesaSic en Ujú. Instagram. Y pues mi mensaje sería, ni siquiera empiecen la primera dieta. No saben hacia dónde los va a llevar ese camino y si para mala suerte los lleva a un TCA, el camino de regreso es muy complicado. Ujú. Mejor ir por otro lado y por realmente trabajar en tu identidad, en tu autoestima, en lo que te hace fuerte y no pienses que la seguridad en ti misma o la felicidad te la va a dar tener cierto tipo de cuerpo, de estereotipos sociales. Y a los papás les diría, bien abusados papás, no normalicen conductas de riesgo, no es normal que tus chavitos se quieran poner a dieta, no es normal que hagan ayunos intermitentes, no es normal que no vayan a las fiestas por quedarse a la clase de ejercicio. ¿No? Como que veamos el desarrollo integral de la salud mental de nuestros chavos. Somos muy importantes para ellos, realmente necesitamos estar presentes y darnos cuenta de lo que a lo mejor ellos no se están pudiendo dar cuenta a tiempo. Claro, claro. Pues vayan a seguir a Débora en sus redes sociales para que puedan enterarse como de más cosas de este tipo de temas. Y pues nada, muchas gracias, Débora, de nuevamente por esta respuesta, por ser respuesta más que nada para muchos adolescentes. Gracias a ti, Regina. Está padrísimo tu proyecto. Muchísimas gracias. Y pues al igual que todos nuestros invitados que vienen a colaborar a este podcast, Débora la única intención que tiene es ayudarnos completamente y de hacernos saber que no estamos solos, que siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarte, a escucharte. Yo soy Regina Salazar y recuerda que justo tú eres lo que le hace falta al mundo. Amate así y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Ay.